La hermana Mariela, precisamente, entre las muchas preguntas que recibí, la hermana Mariela hizo unas preguntas que cuando las analicé me di cuenta que eran preguntas que las tenemos que responder nosotros. Por ejemplo, ella pregunta, ¿gobierna el Espíritu Santo mis decisiones diarias o solo mis momentos espirituales? Primero, esa pregunta la tenemos que contestar nosotros porque evidentemente el Espíritu Santo está para gobernar toda mi vida, para guiarme, para... Ahora, si la palabra gobernar es que me va a obligar a hacer las cosas, la respuesta es no. Pero evidentemente la obra del Espíritu Santo es para que nosotros seamos dirigidos a toda verdad y eso debería de aplicar en todos los ámbitos de mi vida. Yo siempre pongo un ejemplo demasiado básico y es que el Espíritu Santo no me tiene ni me tiene que mostrar ni guiar a cepillarme los dientes. Eso es algo que debería de nacer de mí junto con levantarme o después de comer. El Espíritu Santo no debería de moverme o gobernar mi decisión de bañarme. Si yo tengo que asearme, vestirme, peinarme, ahorrar, comer menos para no estar tan gordo, hacer ejercicio. Evidentemente hay decisiones que son naturales que son tan lógicas que deberían de ser gobernadas por la razón, por la lógica, por el sentido común y no necesariamente por el Espíritu Santo. Pero de todas maneras, más adelante vamos a contestar en forma más bíblica esta pregunta. Otra pregunta que decía Mariel es, ¿estoy dispuesto a obedecer al Espíritu Santo aun cuando me confronte? Una vez más, esta pregunta la tenemos que responder nosotros. Y me llamó la atención esta pregunta porque creo que es lo que yo llamo el autoexamen. Los cristianos tenemos que constantemente examinarnos a nosotros mismos y responder este tipo de preguntas. Es fácil obedecer al Espíritu Santo cuando nos dice ah, mm, cuando nos dice que amaos los unos a los otros, pero cuando toca amar a alguien que me ha ofendido, amar a alguien que ha dicho algo de mí, es difícil. Yo desde ayer en la mañana tengo una profunda lucha porque como pastor recibí el comentario de alguien que ha levantado un infundio contra mí, una persona a quien me parece que he servido como pastor, y saber que esa persona haya expresado eso ha sido una lucha en mi corazón desde ayer terrible, porque he tenido que lidiar con ese sentimiento. Pero la Biblia me dice a mí que yo tengo que amar no solamente a quienes me bendicen, sino a aquellos que también son un problema para mí, o en este caso se pueden convertir como una especie de enemigo, ¿no? En la forma de actuar. Entonces, cuando el Espíritu Santo me confronta, ¿estoy dispuesto a obedecerle? Evidentemente es allí donde tenemos que obedecer, precisamente cuando somos confrontados. Mi vida refleja el fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5, 22, 23: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, fe. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo en Gálatas. Esa vida mía, la vida mía está reflejando el fruto. Me gustó que Mariela usara el término el fruto, porque normalmente nosotros llamamos a eso los frutos, pero Gálatas lo llama el fruto. El fruto es uno solo, es una concatenación de manifestaciones, ¿ok? Y que son específicamente en ese versículo son nueve cosas, nueve elementos, nueve características del fruto del Espíritu Santo que no son independientes, sino que son una concatenación, un set de virtudes que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Mi vida refleja eso? Evidentemente, en mis 43 años de cristiano no siempre lo han reflejado. Siento que con los años y los golpes y los trancazos y el trabajo del Espíritu Santo en mí, esos frutos o ese fruto se ve más que hace 30 o 25 o 10 o 5 años. Pero siempre debemos dejar que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida cada vez más. Y como dice el Pablo allí, contra tales cosas no hay ley. Es decir, no debería de haber ningún tipo de limitación ni condición para esa manifestación. Dependo más de mi conocimiento bíblico que de la guía del Espíritu Santo. Interesante pregunta. Mucha gente es muy teórica, pero poco práctica. Mucha gente sabe mucho de Biblia,
pero pocas veces o con dificultad llevamos esa teoría a la calle, llevamos esa teoría al día a día. Y es allí donde el conocimiento pierde todo sentido y toda utilidad, cuando yo no puedo darle practicidad a lo que sé. Si leo en la palabra algo, si entiendo algo en la palabra, pues lo correcto es que lleve eso a la práctica en el día a día, en la confrontación con los caracteres de otras personas, en la forma en la que respondo, en la forma en la que reacciono, en la forma en la que actúo para con los demás. Y otra pregunta es, ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en mi oración y comunión con Dios? Bueno, una vez más, todas estas preguntas son preguntas que Mariela hace y que cada quien debería de responder en forma particular. Cuando usted reciba este PDF, si me lo pide, pues hágase esta pregunta. ¿Qué lugar está ocupando el Espíritu Santo? ¿Está el Espíritu Santo siendo el receptor de sus oraciones? ¿Está orándole usted exclusivamente a la persona del Espíritu Santo? ¿O está poniendo en orden en su oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo guiándole en la forma en la que usted está orando? ¿Está confiando que el Espíritu Santo está acomodando sus palabras a lo que el Señor está escuchando de usted? Porque eso es lo que nos muestra la Biblia, el patrón, como decíamos en la primera sesión. El patrón bíblico es orar al Padre en el nombre de Jesús con la guía del Espíritu Santo. Y por supuesto, la comunión con Dios, la relación con Dios, el meditar, el exponer mis pensamientos, mis sentimientos, mi vida diaria a la relación con Dios, definitivamente el que nos lleva a hacer eso y el que nos conecta y el que nos ministra para que podamos estar en comunión con Dios, sin duda alguna es el Espíritu Santo. Y por eso la exhortación bíblica es a vivir en el Espíritu, a hacer que el Espíritu Santo tenga control de nuestra vida, a que no lo arrinconemos, no lo apaguemos, no lo entristezcamos, porque aún tenemos esa capacidad y esa libertad de dejar o no que el Espíritu Santo nos permita tener comunión con Dios. Ahora, la respuesta bíblica a estas preguntas reflexivas que nos hace Mariela, yo preferí reforzar todas estas respuestas con la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? Y son 6 aspectos de los que vamos a hablar muy, muy brevemente. Son las 6:18, tenemos unos 10 minutos para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? En primer lugar, esto es muy importante, la obra inicial del Espíritu Santo en nuestra vida es que Él nos da vida espiritual. En la salvación hay 4 aspectos importantes: regeneración, justificación, santificación y glorificación. La regeneración es el nuevo nacimiento. Nadie puede ser salvo si primero no es regenerado, si no nace de nuevo. Recuerden, el espíritu del hombre en pecado está muerto para Dios. No es que no existe, está muerto. Necesita ser vivificado. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Él nos da vida espiritual. Muy bien le dijo Jesús que a Nicodemo que él tenía que nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo es quien produce el nuevo nacimiento. La conversión no es solo una decisión humana, es obra sobrenatural de Dios en el espíritu del hombre. No tenemos el tiempo ni es el propósito en esta clase de hablar de cómo funciona en detalle el proceso de la salvación. En este tema se han abierto demasiadas no, básicamente existen 2 grandes tendencias. La tendencia calvinista, la tendencia de la predestinación, de la elección soberana de Dios, de que el hombre no se puede salvar por sí mismo si Dios no lo escoge, y la posición arminiana, la posición del libre albedrío, donde Dios te pone el plato frente a ti, tú escoges si comes o no comes de él. Ahora no voy a entrar en ese detalle. Sea como sea, ya sea por elección soberana o ya sea porque el hombre tiene un marco para poder decidir,
Sin embargo, en cualquiera de estos dos escenarios, es el Espíritu Santo el que actúa en el corazón del hombre. Pues la Biblia dice claramente que Él es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio y convence de pecado. Entonces, sin duda alguna, en el proceso de que un hombre o una mujer reciban, acepten, reconozcan su condición de pecador y acudan a Dios por medio de su Hijo Jesucristo para ser salvos, esa es una obra del Espíritu Santo. Ahí tienen las citas bíblicas que no las podemos leer con detalle, pero que les van a servir como base para esta respuesta. Recuerden pedirme el PDF. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo en el creyente es que habita. Esto es muy importante, además de que Él regenera, Él pone en orden la casa, Él hace que la casa esté habitable. Una vez que Él hace ese trabajo, Él viene a ser morada en el creyente. No es como en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo iba y venía. Ahora, en el tiempo de la gracia, después que Jesucristo ascendió a los cielos y cumplió la promesa por medio del Padre de enviar al Espíritu Santo, cada creyente, y usted debe estar claro con eso, tiene en su vida, en su existencia, la habitación nada más y nada menos que del Espíritu Santo, que es Dios viviendo en usted. Eso es una realidad y no es algo que va y viene. Por eso es que no es, Mariela también me hacía una pregunta, si no me equivoco, por eso no es bueno, no es bíblico estar pidiendo Espíritu Santo, ven. No, el Espíritu Santo, si usted escucha una canción muy bonita que dice el Espíritu Santo, ven, ah, pudiéramos cantarla en el sentido general de esa invitación, pero yo no puedo cantarla invitando al Espíritu Santo a mi vida porque ya el Espíritu Santo está en mí, ¿ok? Por eso en algunos servicios invitan al Espíritu Santo a que venga, ¿no? El Espíritu Santo se supone que ya vive en nosotros, ¿ok? O sea, en ese sentido tenemos que estar claros de que el Espíritu Santo no está yendo y viniendo. Ya Él hace habitación en nosotros y debería de estar en nosotros. Ahí tienen también los versículos bíblicos. El Espíritu Santo transforma. Muy importante. El cristiano es santificado progresivamente aquí en la tierra. Como nosotros tenemos que vivir un día a la vez, cada día tiene su propio afán. No podemos hacer nada por el día de ayer ni por el día de mañana que no ha llegado. Cada día nosotros tenemos que vivir en santidad y tenemos que ir de gloria en gloria. Tenemos que ir perfeccionándolos a la estatura de un varón perfecto. Ese proceso de santificación diaria, esa santificación progresiva, la ejecuta el Espíritu Santo ministrando en nuestra vida. ¿Ok? Eso es muy importante. Él es el agente transformador. Él es el que hace que el Martín Portillo del 2026 no sea el mismo Martín Portillo del 2017 ni de 1995. Debería de haber una transformación, debería de haber un cambio producido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. Aquí viene la pregunta que nos hacía Mariela, ¿verdad? En relación con las decisiones. El Espíritu Santo nos guía principalmente por medio de la palabra, nunca en contradicción con la palabra. Es decir, a veces pretendemos, y vamos a ser sinceros, como cristianos a veces hemos querido que el Espíritu Santo nos dé como que una receta física, una receta audible, una receta inconfundible de qué es lo que tenemos que hacer en una situación. Preferiríamos sentir literalmente que el Espíritu Santo nos toma por la mano y nos lleva exactamente. No nos queremos equivocar o tenemos temor de tomar una decisión equivocada. Pues literalmente el Espíritu Santo no nos va a conducir por un pasillo, pero sí nos va a llevar a la palabra y la palabra nos va a convencer, la palabra nos va a mostrar cuál debe ser nuestra manera de actuar, cuál debe ser nuestra manera de tomar decisiones en un momento específico. Entonces, esa es quizás una de las labores más importantes y diarias del Espíritu, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, Él es nuestro ayo, ayo sin H, con Y.
Ese ayo es como una nodriza que nos va cuidando, que nos va llevando. El Espíritu Santo es nuestro paracleto. Entonces, esa es una labor importantísima del Espíritu, que nos guía en cada una de las decisiones conforme a la palabra y nunca en contradicción con ella. Y el Espíritu Santo, ojo, asegura nuestra salvación. Siempre me gusta tener claro que el Espíritu Santo es como un sello. Recuerdo que mi papá cuando se convirtió al Señor y dio su testimonio, él hizo literalmente esta expresión con su mano. Mientras que él hablaba, él dijo, ya yo sé que estoy, decía él, ya yo sé que estoy marcado. Es decir, el Espíritu Santo puso una marca sobre mí, el Espíritu Santo me selló, el Espíritu Santo me apartó, como cuando tú estás en la línea de producción y le ponen un sello de approve, un sello de aprobación, un sello de calidad. El Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha llenado, nos ha apartado y nos ha hecho suyos, nos ha hecho propiedad de Dios. Cuando Satanás y sus demonios pasan por donde hay un creyente, ellos saben que allá hay un hijo de Dios, ahí está el Espíritu de Dios habitando y esa presencia, ese sello es la garantía de nuestra salvación. Y para terminar, muy importante, el Espíritu Santo nos capacita. Acabo de tener un sermón el domingo pasado llamado Se solicitan testigos, donde hablábamos de este tema. El Espíritu Santo no solamente nos llama, no solamente habita en nosotros, sino que la Biblia dice que la señal de que hemos sido bautizados en el Espíritu es que somos testigos. No estoy dudando de la salvación de alguien que no evangeliza, pero llama mucho la atención que siendo este el fruto natural del Espíritu Santo en mi vida, hayan cristianos que no puedan, no quieran y no les interese compartir el Evangelio. Es bastante preocupante. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita, nos da el poder, nos da la capacidad, nos da el ánimo, nos da la fuerza, nos da la valentía, nos da la iniciativa para compartir a Jesucristo con otras personas y nos da los dones. Yo tengo dones que no tenía antes de convertirme. Muchos de ustedes no tienen dones porque los dones son del Espíritu Santo y Él nos capacita para hacer la obra, ya sea para enseñar, ya sea para predicar, ya sea para servir, para cualquier labor que se requiera en el reino, el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad. Muy bien, esa es, en forma resumida, nos quedan 2 minutos, me gustaría muy brevemente, si usted va a participar, me gusta que participen, pero muy puntualmente, segundos apenas me gustaría saber si hay alguna pregunta, comentario u observación o algo que añadir a esto que explicamos hoy de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Pastor, yo quería decir algo. Sí, adelante, Mariela. Bueno, sabemos que Jesús y el Espíritu Santo están en nuestras vidas, que Él nos dejó ese consolador, ¿no? Porque Jesucristo le dijo a los discípulos, ¿por qué miras al cielo? O conviene que yo me vaya, pues, para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es verdad, Él está con nosotros, está conmigo cuando lavo los platos, todo eso, ¿no? Pero sí es importante crear una atmósfera de alabanza, ¿verdad? Porque a veces mi hermano me dice que él no es cristiano. ¿Por qué yo tengo que ir a la iglesia si Dios está en mí? Le digo, bueno, porque si Dios está en ti, Él creó la palabra y en su palabra dice que no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Entonces, o sea, no es que decimos Espíritu Santo ven, ¿no? ¿Verdad? Sino que es como que lo invitamos y creamos esa atmósfera especial, ¿no? No sé si me explico. Bueno, Mariela, la atmósfera, eso no tengo tiempo para detallarlo, pero la atmósfera no está afuera, la atmósfera está dentro. Es decir, mi relación con el Espíritu Santo es constante, diaria y viene de adentro hacia afuera. Yo entiendo que evidentemente, y sé a lo que te refieres, cuando oramos, cuando alabamos, cuando adoramos, evidentemente el ambiente tiene que cambiar porque estamos
utilizando ese espacio, ese tiempo, ese lugar como un altar de adoración. Y creo, evidentemente, que por eso nuestros servicios de adoración, nuestros servicios de alabanza siempre comienzan invocando al Padre, invocando, a cantando, orando, haciendo de ese lugar y de ese momento un sitio de adoración. Pero siempre debemos tener claros que el Espíritu Santo vive con nosotros, vive en nosotros y donde quiera que estemos y donde quiera que actuemos, definitivamente nosotros vamos a experimentar la presencia del Espíritu Santo. Pero quisiera ahondar más en ese tema, más el tiempo me es muy limitado. Mariela, contigo vamos a terminar porque son las 6:31. Adelante. Mis hermanos, con todo esto, ¿verdad? Eh, Podemos concluir que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, definitivamente es la tercera persona de la Trinidad, de nuestro Dios, ¿verdad? Que obra activamente en nosotros, en cada uno de nosotros como creyentes. Ahora bien, en estos momentos de incertidumbre que estoy pasando, ¿verdad? Con lo que estoy atravesando con mi esposo, esta verdad para mí es preciosa, porque el Espíritu Santo no solamente obra en grandes momentos, también Él obra en el silencio de un hospital, en la espera de un resultado. Amén. Amén. Gracias, Mariela, porque nos has dado con tus propias palabras y tu propia experiencia de ahora mismo lo que el Espíritu Santo puede hacer. Bien, hermanos, quiero saludar a Neide, a Juan, a Betseba, a Linda, a Rubén, a Howard, a Gloria, a Maritza, a Zuleima, a Mariela, a Aura, estaba por allí, Mariela, Romero, Iris, Gerardo, Elaine, Mariela Salazar, Lía. Dios mío, que no se me quede nadie por fuera. Ekdamar, Neide, Betseba, creo que los tengo a todos. Así que simplemente quiero saludarles. Les voy a Sí, tomar ahora el print screen. No tengo tiempo para esperar que prendan las cámaras, así que allí les tomé ya el print screen. Que el Señor les bendiga. Mañana es nuestra última sesión sobre el Espíritu Santo y mañana les estaré dando unas nuevas instrucciones para la semana que viene. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. Bye bye, bye bye. bendiciones. Chao.